Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alicia Benmergui para seguir recorriendo la historia de las diásporas en su programa Milim. ¿Qué tal, Alicia? Bien, trabajando con esta historia que me parece tan interesante. Yo conocí a gente que vino de Israel y que contaron cómo familiares de ellos llegaron a Israel con el ejército de Anders. Así que esa historia siempre me quedó en la cabeza. Cuando pude la busqué hace algunos años, escribí un artículo en Milim, pero conté cómo hay una revista polaca que para mí es extraordinaria, y ahí leo muchos artículos y hay muchas cosas sobre los judíos, y verdaderamente ahí está contada toda una historia que para mí merece ser contada, porque también después habla sobre el Israel de los años en que llegaron estos judíos, que llegó Begin. Así que pienso que merece que le demos un poquito más de espacio para que la gente se dé cuenta. Qué sé yo, hay historias así que cuentan cómo los polacos, que no eran judíos, por supuesto 3.000 judíos polacos se quedaron ahí, otros judíos que no eran polacos, no eran de origen polaco, estaban mezclados, pobres judíos. Pero también la historia cuenta que hubo judíos de origen polaco verdaderamente que siguieron con Anders, no se quedaron en Israel, y lucharon ahí en Italia, creo que en Montecassino y todo eso. Así que lo que es muy interesante, por lo menos a mí me pareció, es que cómo se sintieron estos polacos que no eran judíos en el Israel de esa época. Estamos hablando los años bastante en 41, 42, de cómo estaba lleno de judíos de origen polaco, cómo hablaban en polaco, comidas, cosas. A mí esas cosas siempre me parecen interesantes porque ilustran cosas así de la vida cotidiana de la gente, que me parecen muy valiosos también para hablar en historia. Así que, bueno, cuando quieras, comenzamos. Pues ya has comenzado, así que sigue. Bueno, esta historia a mí me remite cuando la leo. Ustedes saben, vos sabés, yo no tengo una curiosidad solo sobre los judíos, sino sobre los contextos en los que los judíos estuvieron inmersos. Y en la historia en la que los judíos estamos inmersos todo el tiempo. ¿Qué le pasa al afuera más allá de nuestra comunidad y qué nos pasa a nosotros con ese afuera y cómo actúa sobre nosotros como judíos? Y bueno, en esta historia me parece muy importante contar que más allá de lo que fue para los judíos 1 de septiembre, es un aniversario de cuando empezó la guerra, en el año 39, cuando Alemania invade Polonia con el pretexto de que había ahí alemanes y de que los polacos estaban boicoteando, qué sé yo. Cuando entra, sabemos que era un país que tenía un ejército muy atrasado. Se vienen los alemanes con la última tecnología que habían inventado para hacer una guerra rápida y violenta, la Blitzkrieg, y este ejército polaco todavía usaba caballos. Y bueno, ya hablamos la vez pasada de toda la terrible matanza que realizó con el ejército polaco la Unión Soviética, Stalin. Yo no quiero referirme nunca ni hablar del nazismo como Hitler, ni tampoco hablar de Stalin como la URSS, la Unión Soviética, porque no es justo. Esta gente si existió es porque fue avalada y tuvo cómplices y tuvo gente que los acompañó. Sería como pensar una especie de magia que alguien tenga tanta poder y tanta importancia para determinar la historia. Y bueno, lo cierto es que nosotros contamos en el último encuentro que una vez que los alemanes invaden Polonia fue dividida. La Polonia que había resurgido históricamente a partir de 1919, después de la Primera Guerra Mundial, después de haber sido destruida o directamente había sido, a ver cómo podría decir, destrozada
no sé cuál sería la expresión más apropiada, entre los austrohúngaros, los austríacos, el imperio zarista y los prusianos. Y bueno, lo que sí se puede entender es que la unidad que mantuvo a Polonia, más allá de esta destrucción que actuó sobre su identidad y sobre la identidad y el territorio de los polacos, fue la religión, el catolicismo como una forma de unidad que los mantuvo a través de este periodo tan largo, perteneciendo a otros estados. Bueno, lo cierto es que surge en 1918 como un estado, como una república, y directamente en 1939 es invadida y otra vez es destruida o repartida, digamos, entre la Unión Soviética y el nazismo. Stalin tuvo una estrategia porque suponía que Alemania iba a terminar invadiéndola. No era ningún secreto el proyecto de Hitler, y además tampoco era ningún secreto el profundo desprecio que él tenía por los eslavos, así que se quedan con esa parte. Y lo que cuenta la historia es que lo que hacen los rusos con la población que tiene, de lo que hicieron los nazis ya tenemos alguna idea. Por lo menos lo sabemos bastante con respecto a los judíos, y con la gente que estaba en el territorio dominado por los rusos, además de hacer esa matanza espantosa que ya hemos contado, se llevó una gran cantidad de población al territorio ruso. Y se lo llevan y algunos vuelven. Algunos se quedan vivos, otros van a desaparecer para siempre ahí, y lo que cuenta un texto histórico es que la mayor parte de los que estaban ahí tienen que adoptar la ciudadanía rusa. Digo porque es bastante interesante tener en cuenta estas cosas, como del traslado de la población, del asesinato de una parte de ellos. Se dice que nunca más volvieron, eran 4.000 oficiales polacos que desaparecieron, y contaron cómo fueron el asesinato de esos 4.000 oficiales. Bueno, por supuesto que había judíos entre esos que se trasladan. Se los traslada al interior de Rusia, y cuando Rusia entra en guerra con Alemania, ya cuando Alemania los nazis piensan en invadir la Unión Soviética, se hace un pacto con el gobierno polaco en el exilio que estaba en Inglaterra, de que los rusos o los soviéticos dejaran salir o retornar a que fuera liberada una gran parte de esta población. Y así es que se va a formar un ejército polaco ahí en el territorio ruso. Se supone que eran entre 114.000 y 120.000, que son los que van a salir. El que va a formar ese ejército va a ser el general Anders, y vienen soldados de todas partes, pero gente, no solo soldados, mujeres y chicos también. Y bueno, tenemos el registro de que había 3.000 judíos entre ese ejército, que va a recorrer más allá, van a ir, tienen que ir con ese acuerdo que permite la Unión Soviética, o que establece la Unión Soviética. Tiene que ir ese ejército a territorio británico, a Irak, Irán y Palestina, donde van a unirse a las fuerzas británicas para luchar contra los nazis. Y entonces acá pasan varias cosas. Las cosas que pasan es que hasta que se organizan, le lleva un tiempo a Anders no confía en los rusos. Yo, si fuera polaca, no soy polaca, soy judía, tampoco confiaría. Tampoco yo confiaría mucho en los polacos. Esto acá entre vos y yo, bueno, creo que es injusto, porque cuando leo esa revista digo que hay mucha gente que merece confianza y respeto. Bueno, lo cierto es que organiza ese ejército, y dijo que cuando los vio desfilar, nunca vio desfilar soldados descalzos. Y llevan mujeres y chicos.
y los reparten. Él tenía mucha desconfianza acerca de qué podían llegar a ser los soviéticos. Estamos hablando de la Unión Soviética en ese momento. La Unión Soviética estaba conformada por rusos y se reparten en las distintas repúblicas soviéticas en distintos lugares. Y esta gente se enferma también, se enferma porque había estado muy mal alimentada por las condiciones de higiene, habían sido sometidos a toda clase de sufrimientos. Y bueno, y hay epidemias de todo tipo, pero bueno, finalmente lo que Anders logra es salir de ahí. Corrieron más o menos unos 12.000 kilómetros. Uno piensa cómo lo hicieron. En ese desierto es un ejército informal, y yo voy a contar qué fue lo que pasó en los distintos lugares, porque es muy interesante, sobre todo en la parte que estamos hablando de los judíos. Y ahí va Begin. Begin también había sido un sobreviviente. A él los nazis le habían matado a toda la familia. Van entonces estos judíos en este ejército de Anders, porque lo que quieren es ir a Palestina. 3.000 de ellos son sionistas y quieren aprovechar para poder llegar a Israel. Y entonces en esta larguísima marcha es toda una experiencia, porque ahí va de todo, pero sobre todo, y eso es lo interesante, van artistas que van contando qué es lo que les va pasando a esta gente y qué es los problemas con los que se enfrentan, y todo eso, pensemos, son 114.000 personas o 120.000, y dicen que nunca había salido, o sea, había, no expulsado, pero emigrado tal cantidad de personas de la Unión Soviética. Entonces estamos frente a un drama humano, y a mí todo el tiempo, cuando leo estas cosas, todo el tiempo me atrae a la actualidad y me pregunto por qué se hacían esta clase de cosas. Digo, sí, es durísimo que se haya trasladado población polaca, salvo a los que asesinaron, pero también por lo menos quedaron vivos. Los debían llevar como mano de obra esclava directamente. Los instalaron en gulags también. Es una cosa que me pregunto si no tiene parecido con cosas que están sucediendo en la actualidad. Pero lo cierto es que en la medida que van atravesando los distintos territorios, también se unen a esta fuerza, digamos, expedicionaria, otros, y en este caso estamos hablando de judíos. Eso lo voy a contar la próxima vez. Lo curioso es cómo cuando llegan a Israel, estos 3.000 judíos, y entre él, por supuesto, Begin, se integran directamente. Y, por ejemplo, Begin le avisa a Anders que él no va a seguir, que él se quiere quedar ahí, y bueno, y Anders comprende esta situación. En general, parece que habían hecho la vista gorda Anders ante lo que hacen estos judíos, y por otra parte también habían estado comunicados antes de llegar. Hay comunicación con los que en ese momento estaban viviendo en Israel y los estaban esperando a estos judíos que van a llegar, y entonces rápidamente se van a alojar en kibutzim, en toda una serie de cosas. Me imagino que los británicos no se sintieron demasiado felices con esto, y de hecho vamos a contar qué fue lo que pasó, pero lo cierto es que, bueno, hubo otros que siguieron con Anders y llegaron a Italia. Y entonces ahí tenemos, qué sé yo, directores de cine, estoy hablando de judíos, de gente enormemente capaz que no se sintió para nada consustanciada con la idea de la creación de un Estado judío, no les importaba, y se sentían polacos. Muchos de ellos habían sido muy asimilados, y en toda esta historia hay personajes muy diversos e interesantes, porque eso es justamente el relato que existe en esa revista, qué clase de gente integraba. Y también voy a contar la
pero eso va a ser la próxima vez, la historia de Azrieli, que es uno de los que se integra ahí en Irán a estas fuerzas que van atravesando. Yo lo único que me pregunto, ¿cómo fue que lo hicieron? Porque uno piensa, son enormes desiertos, son la capacidad de sobrevivencia y resiliencia que tiene la gente en circunstancias espantosas y terribles, es increíble. Bueno, no sé, ¿querés que sigamos charlando sobre el tema o nos encontramos la próxima vez para seguir hablando ya específicamente de lo que pasó ahí en Palestina o en Israel, o como más les guste? Pues muchas gracias, Alicia Benmergui, como siempre, por habernos atendido, ilustrado sobre esta parte de la historia de las diásporas todavía, aunque tienen ya mucho que ver con lo que es el Estado de Israel, y hasta la próxima comunicación. Bueno, nos encontramos y bueno, sí, pero parte de esta diáspora se fue a Israel y vive allí, así que tenemos muchas más historias para contar porque, bueno, digamos que esta historia es mucho más extensa de lo que uno puede imaginarse. Nos encontramos la próxima vez. Y un saludo para todos los que nos escuchan. Y gracias a vos.